el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Hace ya 5 años, me decía el hermano Royni, que es el encargado de la grabación y edición de las predicaciones aquí en nuestra iglesia, que hace ya 5 años que yo prediqué esta serie de mensajes aquí en la congregación. Y considero pertinente regresar nuevamente a estos mensajes debido al gran bombardeo de psicología humanista que las iglesias están sufriendo en nuestro tiempo y todavía más en América Latina, donde el mensaje de la predicación de la palabra está siendo reemplazado por un mensaje lleno de superación personal, terapias y doctrinas de hombres, filosofías de hombres. Es importante que nosotros recordemos el mensaje que Dios nos ha dado. Es importante que también sepamos que no somos mejores que Dios para mejorar su mensaje, y lamentablemente es lo que ha estado sucediendo en las últimas décadas. El gran reto al que la iglesia tendrá que enfrentarse y que ya debe asumir las armas espirituales de la armadura de Dios para batallar en contra de quienes quieren diluir el mensaje del Evangelio. Los peores enemigos del Evangelio de Jesucristo son los predicadores de las iglesias evangélicas. ¿Me oye? Hay un sistema de pensamientos que se está levantando en nuestros tiempos que le enseñan a la iglesia que no se debe confrontar el pecado, que no se debe llamar al arrepentimiento porque eso resulta ser ofensivo, y que las iglesias con un mensaje así, tan arcaico, nunca va a crecer. Que ese mensaje que se predicó en los tiempos de Jesús solo podía funcionar para las personas de aquella época, en aquella cultura, pero ahora los tiempos son otros, dicen ellos. Por lo tanto, el mensaje también debe ser otro. Eso es un engaño, es una completa mentira. De tal manera que se han levantado personas, tal y como Pablo le dijo a Timoteo, se levantarán maestros, falsos maestros, de entre los fieles de la iglesia, para predicar aquello que la gente tiene comezón de oír. Así entonces los púlpitos se están llenando de psicólogos, de conferencistas que solo hablan de filosofías humanas y de consejos para atender las trivialidades de la vida diaria, de payasos que llenan el púlpito de chistes para divertir a la iglesia, y de esa manera la doctrina se ha estado haciendo a un lado. No es un secreto para nosotros esa realidad, que hasta los músicos de nuestros tiempos han abandonado las raíces de nuestra fe. Y que la música que hoy se entona y que escuchamos en los CD no pueden aprobar el filtro de la palabra de Dios. No lo aprueban. Hay una gran diferencia con quienes escribían música en el siglo XI o en el siglo XVI. ¿Quiénes eran los escritores de los himnos en esa época? Eran teólogos, eran doctores en teología. Ellos conocían a Dios. Eran personas que tenían la mente y el corazón inundado de Dios. Eran personas que amaban a Dios con todo el corazón y que se habían rendido por completo a Él. Y cuando escribían un himno, en esos himnos ellos expresaban la realidad bíblica de la santidad de Dios, de su amor, de su omnipotencia, la realidad bíblica de Jesucristo y del sacrificio en la cruz, la realidad de la culpa del pecado en la humanidad, la necesidad que la humanidad tiene de arrepentirse y creer en Jesucristo, el contraste que la Biblia nos presenta entre la santidad de Dios y la pecaminosidad humana. Usted escucha los himnos de esa época y usted ve en esos himnos la doctrina bíblica expresada de manera clara y precisa. Pero en nuestros tiempos la tendencia es otra. Cuando escuchamos las canciones de ahora,
arrebato al diablo los tesoros de los cielos. Eso no es bíblico. La Biblia no enseña eso. Y así como eso, un montón de canciones humanistas que ponen la emoción y al ser humano por encima de Dios. Ponen al hombre como teniendo un valor mucho más alto que Dios y hacen ver a Dios como alguien que estaba obligado a salvar a la humanidad, porque la humanidad es valiosa. Eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Me oye? De tal modo que así como la adoración ha sufrido en estos tiempos, de esa misma manera el Evangelio está siendo sufrido, dañado. ¿Me oye? Diluido. Dios nos ha dado un mensaje para presentárselo a la humanidad que está perdida. Si yo cambio el mensaje o trato de perfeccionarlo, lo que hago es echarlo a perder. El apóstol Pablo no se equivocó cuando en Romanos capítulo 1, versículo 16, él dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo el que cree. Es decir, el poder para darle vida a quienes están muertos espiritualmente se encuentra en el mensaje que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo de Dios obra a través de ese medio, el Evangelio. De hecho, el tema principal de la carta a los romanos, de la epístola a los romanos, es el Evangelio de Dios. Martín Lutero dijo que la epístola a los romanos es la columna vertebral del Evangelio. El término evangelio se deriva de la palabra griega evangelion. Evangelion traduce para nosotros buenas nuevas o buenas noticias. ¿Por qué buenas noticias? Porque hay unas malas noticias. Las malas noticias es la que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La versión de las Américas traduce ese versículo un poco más exacto. La versión de las Américas dice: por cuanto todos pecaron y no pueden alcanzar la gloria de Dios. Es decir, el hombre está perdido a causa de la corrupción espiritual en la que se encuentra. ¿Me sigue? Perdido. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para salir de esa condición. A menos que Dios en su misericordia haga algo, el hombre quedará perdido. Entonces esa es la mala noticia. Toda persona, en todo lugar y en cualquier tiempo de la historia, nace con una condición pecaminosa y no puede estar en la gloria de Dios. Es merecedor del castigo divino. Esas son las malas noticias. Las malas noticias es que somos culpables ante Dios. La mala noticia es que el creador del universo es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios perfecto. Y nosotros somos pecadores, perversos, malvados. ¿Me oye? Claro está, que eso no significa que una persona puede ser tan mala como podría llegar a serlo. Nosotros encontramos personas en la sociedad que tienen buenos principios y tienen buenos valores. Son buenos esposos, no son cristianos, son buenos esposos, buenos hijos, son honestos, responsables. Los vemos en la sociedad y no son cristianos. La pregunta es, ¿puede ir esa gente al cielo? La Biblia dice no, porque la justicia no se puede alcanzar por obras, y es lo que Pablo explica en Romanos. Por obras nadie puede alcanzar la justicia de Dios. Cuando usted lee Romanos capítulo 1, versículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, allí Pablo está diciendo, las personas tienen conocimiento de Dios porque las cosas invisibles de Él y su gran poder se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. Así que no tienen excusa, dice Pablo. No tienen excusa. Reniegan de Dios y viven sin Dios, están perdidos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjese los artículos que usó Jesús.
artículos determinantes. El camino es el único camino. La verdad es la única verdad. Y la vida, el único que puede dar la vida. No puedes encontrar la vida en ninguna otra parte, de ninguna otra forma. No puedes. No hay una verdad semejante a Jesucristo mismo. Él es la verdad absoluta. Y existe un solo camino para que podamos llegar a la gloria de Dios y alcanzar la vida eterna, y es Jesús. Jesús. La mala noticia es que el hombre está perdido. La buena noticia, ¿cuál es? La buena noticia es que, Romanos 5:8, es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la buena noticia. Así que el Evangelio entonces, ¿qué dice? Las buenas noticias. Al pecador que está perdido, que es culpable y que no puede hacer nada para escapar del infierno, le decimos, ¿sabes algo? Dios envió a Jesús a esta tierra y Él tomó nuestro lugar en la cruz y sufrió el castigo por nosotros. Así que si nos arrepentimos y creemos en Jesús, entonces la justicia de Jesús nos es dada a nosotros, se nos imputa. Dios nos declara justos gracias al sacrificio de Cristo y nos imparte vida eterna. El que esté muerto espiritual recibe vida en Cristo. Esa es la buena noticia de salvación. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje que debe darse a conocer al mundo que está perdido. Pero hoy ese no es la sugerencia que se está dando. Hoy queremos hablar solo de psicología. Ayudar a los seres humanos a ser mejores. Vamos a ayudar a los seres humanos a ser mejores. Bueno, la psicología de verdad que brinda una hermosa plataforma para ayudar a alguien a ser mejor. Aunque gran parte de la psicología está infectada del ateísmo, de la evolución. Los tres grandes padres de la psicología, tenemos entre ellos a Sigmund Freud, tenemos a Skinner. Las posturas de Skinner se fundamentaron para él estudiar la conducta humana. Él lo hizo a través de la conducta de los animales, partiendo de la idea de que somos el resultado de la evolución. ¿Me voy a sentar yo en una silla frente a una persona que se llenó de los libros de Skinner y de Freud, que es el padre del psicoanálisis, que no creía tampoco en el Señor Jesús, y me voy a sentar a que Él me diga cómo solucionar mis problemas? Eso es lo que la iglesia está usando hoy. La sugerencia entonces es, no hablemos del pecado. Cuando suprimimos el término pecado y arrepentimiento del mensaje, has eliminado por completo la predicación del Evangelio. Y si el Evangelio es, como dijo Pablo, el poder de Dios para salvar, entonces has eliminado cualquier posibilidad para que las personas perdidas se salven. ¿Me oyes? Has eliminado cualquier oportunidad para que ellos vengan a la salvación y a la vida, porque has eliminado las buenas noticias de salvación. Es el mensaje que Dios nos entregó y es el mensaje que debemos presentarle al mundo. ¿Es ofensivo? Por supuesto que lo es, porque le estás diciendo a una persona que debe arrepentirse de su condición de corrupción espiritual, y eso es ofensivo, pero es la verdad. ¿Me oye? Es el mensaje que debemos presentar porque es la verdad. Una persona no podrá entender la necesidad que tiene de Dios hasta que entienda la condición espiritual en la que se encuentra. Y en el Evangelio nosotros se lo vamos a hacer entender. Dos cosas van a suceder. Van a rechazar el Evangelio y te van a odiar por eso, o se van a arrepentir y van a creer en el Señor y te van a amar por haberles dicho la verdad. ¿Me oyes? Dos cosas podemos hacer: mentirles para que nos aprueben, o predicarles la verdad y correr el riesgo de ser rechazado por el mundo y ser odiado. Los discípulos de Jesús estuvieron dispuestos a correr el riesgo y fueron odiados y fueron perseguidos. ¿Me oye? Pablo en muchas oportunidades estuvo preso a causa de predicar la verdad que Jesús le dijo que tenía que predicar. Nosotros, amada iglesia, vivimos en una sociedad que se ha construido a base de engaños. ¿Qué sucedería con el gobierno en Venezuela si el presidente un día se parara y
a plena luz del día y tomara todas las redes sociales y todos los canales y la radio y comenzara a decir todas las verdades? ¿Qué pasaría? Se vendría abajo el gobierno. ¿Qué pasaría si la oposición también en un momento de honestidad se les diera por salir a la luz pública y empezar a decir todas las verdades? ¿Qué sucedería? Se vendría abajo la oposición. Nos daríamos cuenta el montón de engaño que ha habido en todos los sistemas que se han levantado, porque esa es la realidad. Todos mienten. ¿Me oye? Han sido tantas mentiras que no pueden revelar ninguna porque se les viene abajo el mundo, porque el mundo lo levantaron con mentiras. Por lo tanto, la iglesia se encuentra en una sociedad que se sostiene en un fundamento de mentira, de engaño. Y la iglesia en esa sociedad fue enviada para decir la verdad. Así que en una sociedad donde todo el mundo se tapan las mentiras unos con otros para poder sostener la enorme estructura mentirosa, ¿cómo cree usted que va a ser aceptada la iglesia? Nadie va a venir a aceptar a una iglesia que viene a hablar la verdad. ¿Me oye? Vivimos en una sociedad donde ser político es difícil porque tienes que ser también corrupto. ¿Me estás oyendo? Vivimos en una sociedad donde un contador se le hace difícil poder llevarle las cuentas a una empresa porque tiene que participar de actos de corruptelas. Porque ahora es común que todo el mundo se ha encerrado dentro de la corrupción en la que se encuentra el país. Y compras a un precio y la factura te da, anotan un precio en la factura, pero la realidad lo que estás haciendo no es verdad, estás pagando más. Así que la factura es un engaño y cuando vas a presentar eso de manera legal estás mintiendo. Estás mintiendo, el contador tiene que llegar a sentarse y mentir también. Un contador cristiano que entiende que no debe hacerlo, se va a encontrar en tremendo lío. No se puede ser abogado si eres cristiano, porque muchas veces tienes que mentir para poder ganar. No se puede ser del CIP si eres cristiano, porque el CIP está lleno de corrupción. Y algunas personas que se han comprometido con el Señor para vivir la verdad, han renunciado a ese cargo. ¿Me oye? Vivimos en un mundo de mentira, por lo tanto no nos van a aceptar, no nos van a dar la bienvenida, pero nuestro Señor, que ya nos aceptó en Cristo Jesús, fíjese, fuimos aceptados por algo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso, hermanos, es una expresión de mucho amor hacia nosotros. ¿Por qué fuiste aceptado por Dios? ¿Por algo que tú hiciste? No. ¿Por quien tú eres? No. Porque si se tratara de quien tú eras, mereces el infierno. Pero fuiste aceptado por algo que Jesús hizo por ti. Es decir, lo que otro hizo se puso a tu cuenta y por eso fuiste aceptado por Dios. Dios nos aceptó. Ahora, es lo único que nos debe interesar. Y pararnos firmes en la aceptación que hemos recibido de Dios y predicarle al mundo la verdad, aunque eso nos vaya a acarrear problemas, sí nos va a acarrear problemas. Lo va a hacer. Porque tenemos que decir la verdad, aun cuanto eso nos cause problemas a nosotros también. La Biblia nos llama a ser personas auténticas. Aquel que no esté comprometido con la verdad no está calificado para predicar el Evangelio del Señor. Aquel que no está realmente comprometido con el Señor y tiene bien claro en su corazón agradar solo a Él, no está calificado para presentar el Evangelio del Señor. Porque el Evangelio del Señor le va a decir a toda persona, tú eres culpable, tu estado espiritual es corrupto y si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Tienes que arrepentirte y tienes que creer en Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Dios mostró su amor para ti, dándote la oportunidad en que te arrepientas. De lo contrario, no vas a ir al cielo. No irás al cielo. Eso es un insulto al orgullo humano. Es un insulto para todo aquel que cree que por obras se puede salvar. Y es que siempre escuchamos en todas partes a alguien decir, yo me he ganado el cielo, porque soy buen padre, soy buen hijo, soy buen hermano, soy buen todo, responsable, no robo a nadie le hago daño. Cuando tú vienes y le dices, pues por obras no puedes ir al cielo. No puedes ir al cielo por obras. Recuerdo que hablaba un día con el dueño de una empresa. Estábamos conversando y él me hizo algunas preguntas. Y él habló de un sistema de salvación por obras. Es decir, él creía que él iba a estar
cerca de Dios en la eternidad porque él era alguien bueno. Y yo le dije, amado amigo, quiero decirle algo, usted se encuentra en un terrible error, porque no es cierto lo que usted cree. Usted no podrá estar en el cielo porque usted sea una buena persona, porque la verdad es que usted es delante de Dios malo, usted no es bueno delante de Él. ¿Y cómo se prueba eso? A través de la ley de Dios. Porque si alguien quiere altercar con Dios, allí tenemos la ley, los 10 mandamientos. No dirás falso testimonio, es uno de los mandamientos. Ahora, a ustedes que están aquí conmigo, yo les digo, ¿han mentido alguna vez ustedes? Ustedes saben que sí. ¿Y sabe que si te haces transgredor de un mandamiento, transgredes todos los mandamientos? Porque en la ley, los mandamientos de Dios, te dicen a ti quién eres delante de Dios. Cuando tú lees los mandamientos de Dios y te das cuenta que has violado esos mandamientos, la ley te está diciendo, eres delante de Dios descalificado. Tú no mereces estar delante de Dios. Eso es lo que dice la ley. Por eso la ley nos fue dada. Así que mi tesis para este señor fue esa. Le dije, ¿conoce usted los mandamientos? Bueno, sí, algunos. Menciona algunos. Bueno, no dirás falso testimonio, recuerdo que dijo. Yo le dije, ¿ha mentido usted alguna vez? Bueno, claro. ¿Todo el mundo ha mentido alguna vez? Sí, tiene razón. ¿Y sabe por qué todo el mundo ha mentido alguna vez? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que usted acaba en este momento de aceptar que usted no califica para ir al cielo por obras, porque ha violado la ley de Dios. La ley de Dios le dice a usted, está perdido, se ofendió, se molestó. Me acuerdo que se airó, empezó a respirar. ¿Cómo me vas a decir tú a mí? Yo soy una buena persona. Pero si acaba de decirme que usted miente, ¿es bueno mentir? ¿Es bueno hacerlo? Tú puedes ser una buena persona delante de las demás personas, les dije. A lo mejor tú has ayudado a mucha gente con tu dinero y yo puedo calificar eso como bueno, pero ante Dios esos actos de bondad no califican para darte la entrada al cielo. Porque en otras cosas te has caído, en otras cosas has mostrado tu condición espiritual corrupta y eso te dice que eres malo por naturaleza delante de Dios. Y entonces le presenté el Evangelio de salvación. Existe una sola forma de ir al cielo y es que te arrepientas de esa condición y te rindas en fe al señorío de Cristo como Salvador y comiences a vivir para la gloria de Él. Y ahora las obras que vas a hacer adelante, una vez que has creído en el Señor, no son obras para ir al cielo, son obras porque ya tienes el cielo asegurado. No son obras para ser salvo, son obras porque ya eres salvo. ¿Me oye? De allí ese versículo tan controvertido que tanta gente usan para enseñar que la salvación se pierde. Allá en Marcos, cuando dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hablando de la salvación futura. La evidencia de la salvación presente es que estás perseverando. Así que como la salvación presente se está evidenciando en tu vida, serás salvo en el futuro, serás glorificado. Eso es lo que el versículo está diciendo. No está diciendo que por obras vamos a ser salvos. No, está diciendo que estamos evidenciando con obras la salvación que se está cumpliendo en nuestra vida hasta terminarse por completo en el futuro. El que persevere hasta el fin, ese es el que está evidenciando la salvación presente en su vida, que es la santificación, es la justicia práctica, será glorificado en el futuro. Eso es lo que el versículo está diciendo. Pero por obras nadie va al cielo. Así que eso es lo que le enseñamos nosotros al mundo. Ese es el mensaje que damos a conocer. No es ese mensaje que presentan por allí, ¿sabes algo? Jesucristo es tu mejor amigo. Yo se lo dije a algunos de ustedes hace algunas semanas, un miércoles. Mire, fui a un taller y había un joven allí enseñando, el hijo de un pastor. Y él estaba enseñando y nos decía a todos los que estábamos sentados, ¿sabes algo? Cuando presentes el Evangelio, dile a la gente, ¿sabes que tienes un mejor amigo? Tu mejor amigo es el Señor. Y yo me iba a consumir en la silla donde estaba. A mí me dio de todo. Hasta lo que me había comido se me devolvió. ¿Cómo él va a decir eso? Cuando la Biblia dice que somos enemigos de Dios a causa del pecado. La Biblia no dice que somos amigos de Dios, dice que somos enemigos.
La Biblia dice que la ira de Dios está sobre nosotros a causa del pecado. Eso dice la Biblia. Un ejemplo que podríamos usar sería Romanos capítulo 2, versículo 5. Vamos a ese pasaje. Estamos aquí en Romanos. ¿Lo podemos poner rápido en pantalla? Romanos capítulo 2, versículo 5. Observe lo que dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que, ¿quién es el hombre para Dios? Un heredero de la ira de Dios. Dios está irado en contra de la humanidad a causa de su pecado. La Biblia no dice que somos amigos de Dios. Tienes un mejor amigo. ¿Sabes quién es tu mejor amigo? Jesucristo. Él te ama y tiene un plan para ti maravilloso. ¿Qué dice la gente cuando escucha ese evangelio diluido? La gente dice, bueno, qué bueno, porque yo también me amo mucho y también tengo un plan maravilloso para mí mismo. Para eso estudio y trabajo porque tengo un plan. Y ahora resulta que hay otro que me ama y tiene un plan maravilloso para mí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tienes que abrir tu corazón. Yo quiero abrir mi corazón porque yo también me amo y tengo un plan maravilloso para mí. Y como ese Dios me ama, yo quiero abrir mi corazón. Ok, entonces repite conmigo la oración. ¿Qué oración? La oración de fe. Repite conmigo. Señor Jesús, te abro mi corazón. Gracias porque eres mi mejor amigo. Y porque hoy me salvas y tienes ese plan maravilloso para mí. Gracias, Señor. Amén. Y una vez que la persona ha hecho esa oración que no es bíblica, no está en la Biblia esa oración, no aparece por ningún lado, pero en muchas iglesias usted la va a escuchar. ¿Me oye? No es bíblica, entonces le decimos, ¿hiciste la oración conmigo? Sí. ¿De todo corazón? Claro. Y la persona está siendo honesta. La hizo de todo corazón porque él quiere ese plan maravilloso y ese amor maravilloso. ¿Quién no quiere eso? Así que le decimos, ¿sabes? Hoy te has salvado. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Ahora eres un hijo de Dios. Puedes ir tranquilo a donde vayas. Te invito a ir a la iglesia. Y la persona se va creyendo que cuando muera va a ir al cielo. No le hablaste de pecado. No le dijiste que ante Dios es culpable. No le dijiste que tenía que arrepentirse. Y le hiciste creer de paso que al repetir una oración, él se iba al cielo. Y la Biblia por ningún lado enseña eso. Pero eso es lo que la filosofía y la psicología del mundo nos ha dicho que debemos hacer para que las personas se sientan bien. Y entonces ahora queremos que la iglesia crezca rápido. Queremos que el templo se nos llene de feligreses. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a darle un mensaje que les guste. Que les guste. Vi en un canal de televisor hace como un año, un pastor muy reconocido aquí en el Zulia. Es muy joven también, y lo estaban entrevistando. Y me acuerdo que la moderadora del programa le hizo una pregunta muy neurálgica en cuanto al Evangelio, muy importante. Ella le preguntó a él, le dijo, ¿acaso Dios es un juez que le manda a sus hijos que se estén arrepintiendo de algo? La respuesta de él fue, bueno, ese es el mensaje que andan predicando por ahí. Pero realmente lo que Dios quiere es que seamos felices. No tenemos que andar por ahí juzgando a las personas. Me iba a dar algo mientras estaba viendo ese programa. ¿Cuánta gente no habrá escuchado a ese pastor decir semejante mentira? ¿Me está oyendo? Debemos enseñar la verdad. Y la verdad está en la Biblia. Las personas dicen, pero es que ese evangelio que predican es muy duro. Vamos a definir una fuente de autoridad. Porque el evangelio ciertamente es duro, pero es la verdad. ¿Me oye? Ahora, si vamos a predicar lo que a ti te parece, porque existe la opinión pública y el sistema en el que vivimos valora la opinión del ciudadano, lo que la gente opina, eso es lo que vale. ¿Me oye? Entonces, cuando vamos a vender un producto, tenemos que confeccionar el producto según el gusto del consumidor, según las necesidades que tiene. Entonces, según la gente, confeccionamos para que el producto se venda. Entonces agarramos el evangelio y lo adoptamos al gusto del consumidor. Lo adaptamos al gusto del consumidor. Hacemos eso. ¿Me oye? Termina siendo cualquier cosa menos el evangelio de Jesucristo. Porque a la gente no le gusta que le digan que tiene que arrepentirse.
A la gente no le gustan que le digan que necesitan de Dios, de otro modo no van a ir al cielo. A la gente no le gusta que le digan que es un heredero de la ira de Dios. A la gente no le gusta que le digan que es un hijo de desobediencia. Vamos a Efesios, capítulo 2, los primeros 3 versículos de Efesios. Efesios 2, versículo 1, versículo 2 y el versículo 3. Mire el 1, mire lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí Pablo le está hablando a una iglesia y les está diciendo, antes de ustedes ser iglesia, ustedes estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. ¿Qué es una persona natural sin Dios? Es un muerto espiritual. Está muerto en delitos y pecados. Eso es ofensivo. Pero eso es lo que hay que decirle al mundo, porque esa es la realidad del mundo. El versículo 2 ahora, mire lo que dice. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esto es antes de ser creyentes. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y cómo es la corriente de este mundo? Pablo responde, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Pablo sigue diciendo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se está refiriendo al diablo y está diciendo que ese diablo opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es un hijo de desobediencia? Aquel que no ha rendido su vida a Cristo. Así que tú le vas a decir a un incrédulo, le vas a decir, eres un hijo de desobediencia, porque tú no vives para la gloria de Dios, sino para ti mismo. Eso ya es ofensivo, pero ¿sabe una cosa? Es la verdad. Es la verdad. Así que yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Tienes un mejor amigo, porque no es cierto. No es cierto. El versículo 3, también muy revelador, mire cómo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que no han creído en el Señor Jesús. La sociedad en general, que no son la iglesia. Escuche, hijos de desobediencia por un lado, y ahora nos dice hijos de ira, es decir, merecedores del juicio de Dios. Ahora mire la diferencia. Usted le llega a una persona y le dice, Jesús es tu mejor amigo, Él te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Y si usted le dice, ¿sabes algo? Eres un hijo de desobediencia. Eso dice la Biblia. Y ¿sabes otra cosa? Eres un hijo de ira. Hijo de desobediencia significa que tú no vives para agradar a Dios, sino para agradarte a ti mismo. Y número 2, hijo de ira significa que tú mereces el juicio de Dios, mereces ir al infierno. Le pregunto, ¿es ofensivo eso? Sí. La otra pregunta, ¿pero es verdad o es mentira? Es verdad. Ahí está. ¿Qué vamos a predicar? ¿La mentira que le gusta a la gente o la verdad que Dios nos dio para dar a conocer, aunque a la gente no le guste? Eso es lo que tenemos que reflexionar nosotros. El Señor Jesús ya había dado claras enseñanzas en cuanto a esos que les gusta predicar lo que les conviene. Y aquí en Marcos capítulo 4, en el versículo número 3 hasta el versículo 8, mire lo que el Señor Jesús enseñó. Él dijo, Marcos 4, versículos 3 al 8. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. El Señor Jesús está enseñando a sus discípulos y al mismo tiempo respondiendo a las dudas que ellos tenían. Para cuando Jesús comenzó a dar las enseñanzas de Marcos capítulo 4, habían pasado 2 años del ministerio de Jesucristo. 2. ¿Y sabe qué? Jesús eran 12 discípulos. Así que estos 12 discípulos habían dejado todo para seguir a Jesús.
Cuando estaban con las redes tejiéndolas para salir a pescar, pasó Jesús y les dijo, síganme. Y ellos soltaron las redes y al instante le siguieron. Eso dice la Biblia. Dejaron su trabajo botado. Estaban allí con su padre trabajando y dejaron a su padre botado y siguieron a Jesús. Ellos dejaron todo atrás para seguir a Jesucristo. Mateo, que era recaudador de impuestos, él estaba sentado en la mesa de los recaudadores de impuestos, allí contando el impuesto. Ahí estaba él en su mundo y pasó Jesús y le dijo, sígueme. Y dice la Biblia que se levantó al instante y siguió a Jesús y la mesa con el dinero se quedó allí. Y se fue, él dejó todo para seguir a Jesús. Esa es la demanda que el Evangelio hace. Y de allí las palabras de Jesús. El que no aborrece padre y madre no es digno de mí. ¿Qué significa eso? ¿Que tienes que abandonar a tu padre y a tu madre si es necesario para seguir a Cristo? Alguien dice, no, Jesús no pudo haber dicho eso. Bueno, te quiero decir esto. Haciendo exégesis del pasaje, metiéndonos en las profundidades del contexto cultural, gramatical, del lenguaje original en el que se escribió ese pasaje, lo que Jesús quiso decir fue, el que no aborrece padre y madre no es digno de ser mi discípulo. No, eso no fue lo que Jesús quiso decir, eso fue lo que dijo. O sea que Jesús demanda que si es necesario abandonemos a nuestra familia para seguirlo a Él, sí. No estoy de acuerdo, entonces quédate con tu familia, no calificas para seguir a Cristo. Si lees la Biblia con cuidado y le das a cada palabra el significado que tiene, te vas a encontrar con esa exigencia. ¿Me oye? Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús. Dispuesto. Tienes que dejar tu trabajo, tus bienes, dejar a tu familia, todo para seguir a Jesucristo. De lo contrario, no calificas para ser su discípulo. ¿Por qué Jesús dijo esta palabra? Porque cuando la fe comenzó a ser predicada, si tú decidías seguir a Jesús, tu familia te echaba de casa. Era importante que quedaras claro que tú no podías seguir a Jesús, pero tener en más alta estima a tu familia, porque en el momento que tu familia te dijera, no te queremos si sigues a Jesús, ibas a renunciar. Y Jesús no quería gente con la lealtad dividida. Cuando tú realmente has decidido seguir a Jesús, no importa que diga tu papá, tu mamá, tu esposa, tus hijos, tu abuela y menos tu suegra. Tú vas a seguir a Jesús. De lo contrario, en el camino lo vas a cambiar por cualquier cosa, hasta por dinero. ¿Me oye? Así que preguntamos, ¿Jesús nos exige dejar absolutamente todo para seguirlo a Él? Sí, ese es el mensaje del Evangelio. Debemos abandonar absolutamente todo de manera radical y seguirlo a Él. Así que no nos va a importar si perdemos casas, si perdemos carros, si perdemos el dinero, si perdemos a nuestra familia en el camino de hacer la voluntad de Dios. Eso no nos va a detener. Vamos a seguir adelante porque hemos creído realmente en el Señor. ¿Me oye? ¿Y usted cree que el sacrificio es grande? Le voy a decir que Jesús descendió de la eternidad. Él se vació a sí mismo, eso dice la palabra. Él dejó su estado de gloria con el Padre para venir y tomar lugar entre nosotros y morir por nosotros en la cruz del Calvario. No nos está pidiendo que hagamos lo mismo que Él hizo, pero nos está pidiendo que tengamos el mismo sentir. Porque cuando Pablo habla en Filipenses capítulo 2, versículo 5, de el momento en que Jesús abandonó su estado de gloria, él comienza con las palabras en el versículo 5, capítulo 2, comienza diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Otras versiones dicen se vació. ¿Estamos nosotros dispuestos también a dejarlo todo para seguir al Señor? El llamado del Evangelio es que hagamos eso. Ahora fíjese, Jesús tenía 2 años predicando ese Evangelio. 2 años. Multitudes lo seguían y al final lo rechazaban y los discípulos estaban allí. Así que uno de ellos en una oportunidad le preguntó, allá en Lucas, le preguntó uno de ellos, Señor, son pocos los que se salvan, ¿verdad?
Claro, ellos se estaban dando cuenta que Jesús estaba predicando y predicando y predicando y la gente lo rechazaba. Y cuando miraban hacia atrás solamente estaban los 12. Los demás no estaban dispuestos a cumplir con las exigencias del Evangelio. No estaban dispuestos. El mensaje que Jesús predicaba era claro. Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo para seguir a Cristo. Pero es que lo que el Señor te ofrece es mejor que lo que este mundo te ofrece. Y cuando realmente amamos al Señor y le servimos de todo corazón, es cuando realmente amamos más a nuestra familia. Cuando realmente amamos a Dios y le servimos de todo corazón, cuando Él es lo primero, es cuando realmente amamos mejor a nuestros hijos. Porque solo Dios nos da todo el amor que necesitamos para amar de manera auténtica, profunda. Somos mejores padres cuando servimos a Jesús de manera negada y radical. Somos mejores esposos cuando estamos dispuestos a dejarlo todo por la causa de Cristo. Somos mejores hijos, mejores ciudadanos cuando estamos dispuestos a abandonar todo para seguirlo a Él. Pero aquel que no está dispuesto a dejarlo todo para seguir a Cristo, realmente no ha creído en Jesús y no tiene el amor de Dios y no puede amar a sus hijos mejor que aquel que ha decidido abandonarlo todo para seguir a Cristo. Entendamos esto. Las personas no estaban dispuestas, ellos estaban encadenados a sus bienes, encadenados a sus placeres. El sistema en el que estaban los había esclavizado y no estaban dispuestos a seguir a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Mejoró su mensaje? Probablemente los discípulos pudieron haber pensado que Jesús tenía que suavizar su mensaje porque la gente lo estaba rechazando. A 5,000 alimentó en una oportunidad y después que les predicó el Evangelio, los 5,000 no estuvieron dispuestos a seguirlo. Así que los discípulos probablemente, no sé, no está en la Biblia, pero quizás como seres humanos normales, ellos quizás dijeron, vamos a tener que hablar con Jesús. Su mensaje es muy duro, la gente no lo está siguiendo. Así que entonces Jesús enseñó aquí en Marcos capítulo 4, versículo 3, para que ellos entendieran por qué algunos sí responden al Evangelio y por qué otros no responden al Evangelio. Y comenzó con las palabras allí en el versículo 3. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Muchas personas cuando hablan de la evangelización dicen, bueno, para que el evangelio sea eficaz y cumpla su propósito y la gente se arrepienta y crea, tiene que ser que quien lo predique tenga una gran capacidad de comunicarse en público. Tiene que vestirse adecuadamente y peinarse de determinada manera. Algunos dicen, tienen que haber luces bajas para poder entrar al corazón de la gente. Y mucho mejor si colocamos una música de fondo para que ayude con las estrategias del predicador, las luces bajas y la música de fondo, entramos emocionalmente en los corazones de la gente y así se pueden convertir. Eso ha dicho hoy muchas personas que debe hacerse en una iglesia para que las gentes crean. ¿Y se valió Jesús de esas estrategias? ¿Suavizó Jesús el mensaje? Muchos dicen, no hablemos de la Biblia, porque la Biblia es muy dura. Mejor hablemos de cualquier problema trivial de la vida, nos enfoquemos en cualquier trivialidad y al final leemos un versículo y ya. Hablemos de cosas prácticas, no de la palabra, porque la Biblia es rechazada por el mundo, así que no hablemos mucho de ella, al mundo no le interesa. Jesús dejó de hablar del Padre, Jesús dejó de hablar de arrepentimiento y de pecado porque fue rechazado. No, Él siguió predicando el mensaje de verdad. Ahora Jesús aquí está diciendo que el sembrador, que es el que predica la palabra, según vemos en el versículo 14 del capítulo 4, que el mismo Jesús dice, fíjase, el versículo 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra, este es el predicador. Allá en el versículo 3 dice Jesús, el sembrador salió a sembrar. No hay adjetivos en ese versículo que nos hablen cuáles eran las cualidades del sembrador. Un sembrador común tomó la semilla y salió a sembrar, punto. ¿Cuál es la tarea que nosotros debemos cumplir? Salir a sembrar.
¿Y qué vamos a sembrar? ¿Una semilla que nosotros hemos preparado o una semilla que nos es dada? Es la semilla que nos es dada. Nosotros no vamos a hacer un injerto de semilla. La semilla que nos es dada, eso es lo que vamos a llevar y vamos a sembrar. El Señor Jesús claramente más adelante dice que la semilla representa la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar a predicar, amados hermanos? La palabra de Dios. Hermano, pero ese mensaje es rechazado, pero ese es el mensaje que tienes que predicar. ¿Por qué unos lo rechazan y por qué otros lo aceptan? Jesús habla aquí de 4 tipos de terreno diferente. Dice más adelante, la semilla cayó en el camino. ¿Quiénes son los del camino? Son las personas que su corazón está totalmente endurecido a la palabra de Dios, tanto como ese camino que cuando tú pasas por allí, tantas personas transitan que ni siquiera el monte puede salir allí. Porque la tierra se endureció, el pisoteo impide que cualquier semilla pueda entrar, está endurecida la tierra. Las aves del cielo representan allí a Satanás, ellas arrebatan la semilla, que es la palabra predicada, y esa semilla entonces no puede dar ningún fruto. Son las personas del mundo que al escuchar el Evangelio están tan concentrados en sus cosas del mundo, su corazón está tan endurecido que no prestan atención a la verdad, no tienen el más pequeño interés en el Evangelio. Por eso no creen. Luego Jesús habla de la semilla que cayó entre piedras. Esa es la que da fruto rápidamente, porque la semilla no puede encontrar profundidad debido a las piedras que están debajo de una capa muy fina de arena. La semilla cayó, entró en la arena y salió rápido el fruto. Dice el Señor, la raíz no encuentra profundidad, el sistema de piedras que está debajo no le permite, y entonces al salir el sol la quema y muere. Esa representa a las personas que cuando escuchan el Evangelio de manera emocional comienzan a ir a la iglesia y comienzan a involucrarse en las actividades, pero luego cuando vienen los problemas de la vida representados por el sol se apartan porque no creyeron realmente. Luego Jesús habla de la semilla que cayó entre espinos. ¿Quiénes son esos que representan los espinos? Son las personas que vienen al Evangelio, aparentemente creyeron en el mensaje del Señor, pero las atracciones del mundo, el dinero, los placeres de la vida, ahogan la palabra de verdad que les ha sido dada, prestan más atención a esas cosas y terminan también muriendo. ¿Me oye? Luego dice Jesús, pero hay una semilla que el sembrador va y lleva a buena tierra. Esa tierra buena no está endurecida como el camino, porque fue arada. Alguien la trabajó y la hizo blanda. No solamente fue arada, las piedras que estaban debajo de la superficie fueron quitadas. Y no solamente eso, los espinos fueron quitados también, se limpió la tierra. Y luego la semilla fue colocada. No pudo ser robada por las aves del cielo porque entró en la tierra. No dio fruto emocional porque no habían piedras, así que halló profundidad. No fue ahogada por los espinos porque no había espinos. ¿Y cómo dio fruto? Jesús dijo, dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cómo fue arada esa tierra? ¿Cómo fue limpiada de las piedras y de los espinos? Es la obra del Espíritu Santo de Dios en las personas. ¿Quiénes son entonces los que sí creen? Los que sí creen son aquellos a quienes el Espíritu Santo de Dios convence de pecado a través de la predicación del Evangelio. ¿Quiénes son los que no creen? Aquellos que están endurecidos. Aquellos que solamente andan en busca de emociones. Y aquellos que tienen su mirada puesta en los placeres del mundo y en las riquezas de la vida y la vanagloria. Ellos no creen. ¿Por qué no creen? Porque no quieren creer. ¿Y por qué estos creen? Porque el Padre, a través del Espíritu Santo, preparó sus corazones para el momento de recibir la verdad. Tenemos ese contraste allí bien marcado que el Señor Jesucristo dio. ¿Me oye? El hombre está tan muerto en sus delitos y pecados que no puede venir a Cristo, está incapacitado. No quiere, no puede porque no quiere. Las inclinaciones de su corazón, dice Génesis 6, son de continuo a las cosas malas. Se aleja cada vez más de Dios.
Y así dijo Pablo en Romanos capítulo 3, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, refiriéndose Pablo a ningún acto de bondad que lo haga merecedor del cielo. Es Dios quien tiene que obrar en la vida de la persona para que la persona se arrepienta. Allá en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y viene Nicodemo y le pregunta, ¿pero cómo puedo hacer yo eso? Jesús le dijo, eso no es algo que tú puedas hacer. Es como el viento, te da en la cara, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús con eso? El nuevo nacimiento no depende de ti, depende del Espíritu Santo de Dios, que es soberano. ¿Me oye? ¿Qué debemos hacer nosotros? Predicar la verdad. Entonces, ¿por qué la gente no cree? ¿Por qué no se arrepienten? ¿Por qué al escuchar el Evangelio no se arrepienten de una vez? Fíjese, usted que conoce la verdad, sabe el castigo venidero, sabe la ira de Dios que está a punto de desatarse sobre este mundo y entiende la urgencia de presentar el mensaje. Y usted va y predica el Evangelio y usted es rechazado y usted dice, ¿por qué lo rechazan? El Señor Jesús explica en la parábola del sembrador cuál es la razón. Sus corazones están endurecidos, su mente está entenebrecida y la voluntad de ellos está esclavizada. Para que ellos puedan arrepentirse y creer, su mente tiene que ser llena de luz, el corazón tiene que ser sensibilizado y la voluntad tiene que estar puesta en libertad. Eso es una obra netamente del Espíritu Santo de Dios. Nuestra labor no es hacer cosas en nuestra vida para convencer a los incrédulos. Nuestra labor es predicar la verdad y dejar que el Espíritu Santo de Dios haga el resto. ¿Me oye? Eso es lo que debemos hacer como iglesia. Predique el Evangelio y usted sencillamente después confíe en Dios. Eso es todo. Marcos, capítulo 4, allí el versículo 26. Fíjense lo que dice ahora Jesús allí dentro del mismo contexto. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Qué hace el sembrador para que la semilla dé fruto? Nada. Pero hoy se dice, tenemos que hacer algo para que la gente se arrepienta. Tengamos luces bajas, música de fondo, un predicador que se vista de una manera que capte más la atención, alguien que sepa hablar en público, que tenga dominio de auditorio, y así el evangelio es más eficaz. No, Jesús dijo, el sembrador va, planta la semilla, y después que la planta, él se va nuevamente a su casa, se acuesta a dormir, y tranquilo, la naturaleza se encarga del resto. Él no tiene que venir y hacer una serie de cosas. Ok, ya planté la semilla, ahora voy a valerme de estrategias y metodologías para que esa semilla dé fruto. Porque si no tengo estrategias y no tengo metodología, la semilla no dará fruto. No es así, usted lo sabe. Él se va tranquilo, dice el Señor, y duerme. Tiene paz. La naturaleza hará el resto. Lo que Jesús está diciendo es que nuestra tarea es ir y sembrar la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho, las buenas nuevas, ese mensaje que confronta al pecador, ese mensaje que llama al arrepentimiento, ese mensaje que le dice a la gente que es culpable, que tienen que creer en Jesús, esa es la semilla que vamos a sembrar. Ese es el mensaje que dice, el hombre es malo, pero Dios es santo. El hombre es malo y merece castigo, pero Dios es misericordioso y ha provisto a Jesús que nos puede salvar de nuestros pecados. Ese es el mensaje. Y una vez que entregamos el mensaje, usted puede tener paz. Ahora usted puede descansar en que el Espíritu Santo de Dios hará el resto. ¿Por qué no creyó? Bueno, su corazón está endurecido, pero no depende de usted. Usted solo debe ser fiel en sembrar la semilla que Dios le ha dado. Esta es la palabra de Dios. ¿Me oye? Ninguna otra cosa debe hacer usted. La semilla entonces aquí está representada como el verdadero evangelio. El evangelio de Jesucristo, el evangelio confrontador,
Ese evangelio que tiene poder para salvar al pecador. Escúcheme, el poder para que las personas se arrepientan de su pecado y crean en Jesús no está en las estrategias, no está en el sembrador, en este caso en el predicador, está en el mensaje. Si le quito algo al mensaje, lo echo a perder. Y las personas no tendrán oportunidad de venir al arrepentimiento. ¿Me sigue? El evangelio de la prosperidad que suena tanto por allí. Cree en el Señor Jesucristo y serás próspero financieramente. Cree en el Señor Jesucristo y se te acabarán todos los problemas. Eso es mentira. Más bien se podría decir, cree en el Señor Jesucristo y te van a odiar. Cree en el Señor Jesucristo y a lo mejor tengas que perder todo lo que tienes porque te van a perseguir. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás más problemas de los que tienes ahora, porque el mundo odia a Dios y te va a odiar a ti si tú le sirves a Dios. Eso explica por qué Pablo murió decapitado. Eso explica por qué el apóstol Pedro murió crucificado de cabeza y lo encendieron en fuego. Eso explica por qué tantos cristianos están siendo martirizados aún en nuestra época en esos países donde el evangelio está prohibido. ¿Se da cuenta? Pero ¿cuál es nuestra tarea? Llevar el mensaje. Ahora, ¿cuál es el mensaje de salvación? Si usted tiene papel y lápiz, sería bueno que usted tomara nota. ¿Cuál es el mensaje de salvación que debemos predicar? ¿Cómo evangelizo a las personas? Tome nota, estudie esto y apréndaselo. Y cuando usted va a predicar el evangelio, estos pasos lo pueden guiar. No tiene que ser estrictamente así, pero de esta manera usted tendrá mayor luz de cómo presentar la verdad bíblica a este mundo perdido. Número 1, dígale a la gente quién es Dios. La gente necesita conocer la santidad de Dios. ¿Sabe usted qué pasó con Isaías cuando vio a Dios? Ay de mí, que soy muerto, porque mis ojos han visto a Dios. Él sintió su culpa cuando entendió la santidad de Dios. La santidad de Dios revela mi pecado. ¿Me oye? Es como un espejo en donde me miro y me doy cuenta de si estoy peinado o no. A. Número 1, dígale a la gente quién es Dios. Letra A. Dios lo creó todo y es dueño de todo, incluso de usted. Dígale eso a la gente. Dios creó todo, es dueño de todo, incluso de usted. Génesis capítulo 1. Fíjese, Dios no solamente es Dios de los cristianos en la iglesia, Dios es Dios incluso de aquel delincuente que está en el callejón a las 3 de la mañana esperando a ver a quién puede robar. Dios es Dios hasta del diablo mismo y por eso un día Satanás será arrojado al lago de fuego. ¿Me oye? Dios es Dios de todos y todos tendrán que rendir cuentas. Es importante que la gente sepa eso y usted debe decirlo. Letra B. Dios es perfectamente santo. Dios es perfectamente santo. Mateo capítulo 5, versículo 48. Allí dice que Dios es perfecto. Dios es perfecto. La gente necesita entender que en Dios no hay falla alguna. No hay error alguno en Dios. Y eso debemos predicarlo. Letra C. Dios requiere más bien que usted obedezca de forma perfecta su ley. ¿Me oye? Esa es la exigencia de Dios. Él requiere que toda persona, en todo lugar, en todo tiempo, obedezca perfectamente la ley de Dios. La pregunta sería entonces a las personas, ¿es usted un obediente perfecto de la ley de Dios? ¿Sabe algo, amado hermano? Que algunas personas a esa pregunta responden que sí, como mi abuela. Una vez predicándole el evangelio a mi abuela, le hice esa pregunta y ella me dijo, sí, yo obedezco perfectamente al Señor, porque Él es el Señor, a Él hay que obedecerlo. Entonces yo fui más allá y hice lo que le mencioné hace un rato. Abuela, ¿algunas veces has mentido? Allí la cosa se empezó a poner ya diferente para mi abuela y su cara empezó a cambiar también. Usted ya sabe más o menos la conclusión de todo eso.
Santiago capítulo 2, versículo 10 es un versículo apropiado para eso. Número 2. Dígale quiénes somos nosotros. Dígale quiénes somos nosotros. Letra A. Dígales, usted ha quebrantado la ley de Dios. Romano capítulo 3, versículo 10 al 23. Usted ha quebrantado la ley de Dios. Letra B. Usted pagará el castigo eterno por su pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Usted pagará el castigo eterno por su pecado. Romanos 6, 23. ¿Qué significa eso? Que como las personas han quebrantado la ley de Dios, solo merecen el castigo divino. ¿Me oye? Y eso hay que decírselo. Pastor, estamos ofendiendo con eso. Sí, está ofendiendo. Se va a molestar, algunos se van a molestar con eso. Sí, pero es la verdad. Y usted le está haciendo un gran favor y le está amando realmente. Porque ¿sabe usted que la mayor expresión de amor está en decir la verdad? Siempre. Diga la verdad si usted ama. Una persona me dijo en una oportunidad, usted no ama a los homosexuales. Yo le dije, los amo más que tú. Y tú no los amas, tú los odias. Le dije. Y te voy a decir por qué tú los odias. Porque ellos están en pecado y tú le consientes el pecado. Por eso los odias. Yo los amo porque les digo la verdad, que se tienen que arrepentir, de lo contrario no irán al cielo. ¿Me oye? No soy homofóbico, no soy homofóbico. Amo a los homosexuales y les digo la verdad por eso y los confronto. Un homosexual llega a un lugar donde yo estoy y se sienta a mi lado y ¿sabe qué? No me voy a quitar de ese lugar. Buscaré la manera de predicarle el evangelio de alguna manera. Me importa un bledo que pase gente y me vea hablando con un homosexual. Eso no me da pena a mí. Yo estoy haciendo la obra de Dios en ese momento. ¿Me oye? Y es lo que debemos hacer. Yo creo que la iglesia del Señor Jesús ama realmente a los homosexuales, pero todo aquel que los aprueba realmente los odia. Eso es lo que hacen. Letra C. Usted no puede salvarse por sus buenas obras. Tito capítulo 3, versículo 5. Usted no puede salvarse por sus buenas obras. Usted podrá hacer muchas cosas buenas en su vida. No importa cuántas cosas buenas usted crea que está haciendo. Delante de los ojos de Dios, según dijo el profeta Isaías, cualquier obra buena que el hombre pueda hacer, delante de Dios es como trapo de inmundicia. Eso dijo Isaías. Cualquier obra buena que el hombre crea que está haciendo, delante de Dios es un trapo de inmundicia. ¿A qué se refirió el profeta con trapo de inmundicia? Le voy a explicar rápido para que usted use la imaginación. En aquellos tiempos no existían las toallas sanitarias para que usan las mujeres, no existían. ¿Sabe ya lo que es un trapo de inmundicia? Bueno, ese trapo representa todas las obras buenas que usted crea que hace y que eso lo puede hacer usted aceptable para Dios. Bueno, para Dios esas obras buenas sin Cristo son ese trapo de inmundicia. Es algo inmundo, cochino. Y más cochino de lo que usted se imagina, porque usted dirá, ese trapo, todo, ya usted sabe. Y usted dice, qué asco. En aquella época era peor. Trapo de inmundicia en aquella época representaba no solamente algo asqueroso, sino algo inmundo, espiritualmente hablando. Así que el significado para aquella cultura era peor de lo que es para nosotros hoy. Si alguien quiere decir, bueno, pero eso no fue lo que quiso decir el profeta, porque en aquella cultura trapo de inmundicia significaba era algodón de azúcar. No, peor de lo que representa para nosotros. ¿Me oye? Así que por buenas obras nadie es justificado, por buenas obras nadie va a ir al cielo. El texto fue el que le di, Tito capítulo 3, versículo 5. Y número 3, dígales quién es Jesús. Dígales quién es Jesús. Fíjese bien, primero usted le dice quién es Dios. Luego usted le dice quiénes son ellos.
y luego usted les va a decir quién es Jesús. Cuando usted le diga quién es Dios, van a entender ya que Dios es santo, perfecto. Cuando usted les diga quiénes son ellos, se van a dar cuenta que están metidos en tremendo problema. Pero al decirles a ustedes quién es Jesús, usted está presentando la solución. Allí está usted dando las buenas noticias de salvación. Allí usted está presentando el Evangelio de Jesucristo. Letra A. Cristo vino al mundo como Dios, tanto como hombre, sin pecado. Colosenses 2:9. Usted debe decir quién es Jesucristo. Él es Dios, que se hizo hombre, 100% Dios, 100% hombre. Repito una vez más eso. Cristo vino al mundo como Dios, tanto como hombre, sin pecado. Colosenses 2:9. Letra B. Cristo mostró su amor muriendo en la cruz para pagar el castigo por el pecado. Cristo mostró su amor muriendo en la cruz para pagar el castigo por el pecado. Un par de citas. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Romanos 5, 8 fue un texto que ya cité anteriormente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Letra C. Cristo se levantó de la tumba y está vivo hoy. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. ¿Me oye? Cristo se levantó de la tumba y está vivo hoy. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 4. Eso allí nos enseña a nosotros. Pablo habla de la tesis de la resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó, todo lo que creemos y predicamos es verdad. Hay que hablar de la resurrección. La resurrección nos enseña a nosotros que Cristo venció el pecado, el castigo, venció al infierno y nos da la oportunidad del perdón y la vida eterna. Solo en Cristo hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Me oye? Letra D. ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta? Hay que mostrarle cuál debe ser la respuesta. Coloque letra D, nuestra respuesta. Esa es lo que voy a decir ahora es la manera en la que debe responder el pecador. Número 1 o D.1. Usted debe arrepentirse de todo lo que deshonra a Dios. Usted debe arrepentirse de todo lo que deshonra a Dios. Usted allí está llamando a la persona a obedecer el Evangelio. El Evangelio no es solo un mensaje o una sugerencia. El Evangelio es un mandamiento. Cuando leemos en Hechos 17, versículo 35 en adelante, allí Lucas cuando escribe dice de que Dios ha mandado a todo hombre en todo lugar y en todo tiempo que se arrepienta. Entonces el Evangelio es un mandamiento, no solo un mensaje. La gente debe obedecer y la gente se irá al infierno si no obedece a la predicación del Evangelio. Es un mandamiento dado a todos sin excepción. Entonces usted les dice, usted debe arrepentirse de todo lo que deshonra a Dios. Lucas 9, 23 puede ser un pasaje. Y D.2. Debe creer en Cristo como Señor y Salvador, Romanos 10:9. Debe creer en Cristo como Señor y Salvador. Allí tiene usted entonces cómo se debe presentar el Evangelio a este mundo perdido. Cualquier cosa distinta no es el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Me está oyendo? El llamado que Dios nos hizo es a presentar el mensaje de Dios, a presentar el Evangelio, no a valernos de artimañas y de las leyes del marketing para convencer o manipular las emociones de la gente y así traerlos
de manera engañosa, haciéndoles creer que ya son herederos del cielo cuando siguen en una condición de juicio. ¿Me oye? Amados hermanos, ese es el compromiso que nosotros tenemos. Este es el mensaje que debemos presentar. Ahora escuche, en el camino se van a presentar problemas, en el camino van a haber tentaciones, en el camino van a haber tropiezos, pero usted debe cuidarse de todo eso y usted debe depender del Señor. Satanás tratará de impedir que usted sea obediente. Satanás tratará de impedir que usted sea fiel en predicar el mensaje del Evangelio. Satanás tratará de arrastrarlo a usted hacia cosas de este mundo para que usted no cumpla el propósito de Dios y no sea usted una herramienta en las manos de Dios para bendecir a este mundo perdido. Satanás tratará de desalentarlo, de llenarlo de apatía a usted. Pero contra todas esas cosas debemos luchar. ¿Me oye? Y seguir adelante. No existe cosa más valiosa en este mundo después de creer que presentar el Evangelio de Jesucristo. No hay mejor privilegio. Ese privilegio le ha sido dado a usted y a mí. El día del Señor está cerca, amada iglesia. Jesús podría venir hoy. ¿Y cómo te va a encontrar? ¿Cómo te va a encontrar el Señor? ¿Hundido en los placeres del mundo? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Apático, sin ánimo de presentar el mensaje? ¿Cómo te va a encontrar el Señor? ¿Cometiendo algún tipo de pecado moral? ¿Fornicación, adulterio? ¿Cómo te va a encontrar el Señor cuando Él venga? ¿Cómo? Cuando andes con el impío, que sea para predicarle el Evangelio, no para hacer lo que Él hace. Porque el Señor viene pronto. ¿Tú estás preparado para su venida? Era como cuando mi mamá salía y nos dejaba a los 4 hermanos en la casa y decía, me voy, cuando venga quiero la casa impecable. Y se iba. Y nosotros sabíamos que ella iba a llegar como a las 3. Así que si eran las 11 de la mañana no había problema porque faltaban horas y hacíamos mayor desastre en la casa. Pero cuando faltaba media hora, no importaba si habíamos peleado, no importaba si yo no le hablaba a mi hermana o a mi hermano y nos habíamos golpeado. En esa media hora éramos el mejor equipo. Y salíamos corriendo todos y uno barría el patio, el otro lavaba los corotos, el otro barría y pasaba el coleto. Cuando mi mamá llegaba todo estaba en orden. ¿Me oye? Menos mal que no llegaba a las 2. ¿Qué pasaría si el Señor llega en este momento? ¿Cómo va a encontrar tu vida espiritual? ¿Cómo? Así como esa madre que salió y le dijo a los hijos, quiero todo en orden cuando llegue. El Señor, al momento de irse, nos dio la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Esa es la gran comisión que Él nos dio. Cuando Él venga, va a encontrarnos obedeciendo la gran comisión. ¿Cómo te va a encontrar el Señor, hermano y hermana? ¿Cómo? ¿Qué vas a estar haciendo? Voy a decírtelo otra vez, para que después no digas, es que mi pastor predicaba un evangelio diluido y no me advirtió, me hablaba era de prosperidad. Tú estás aquí en esta iglesia y no tendrás excusa. Amado hermano y hermana, escúchame, ¿qué estás haciendo? Porque muy posiblemente hoy venga Jesús. ¿Me oye? A lo mejor no hemos salido del templo y Jesús viene. ¿Estás preparado para ese momento? ¿Cómo te va a encontrar Jesús a ti? ¿Cómo? ¿Sabe algo? Cada día pienso eso en mi vida. Eso es lo que me motiva a tomar mi Biblia cada día y leerla. Eso es lo que me motiva a estudiar, a buscar, leer libros que me ayuden a entender aún más los pasajes bíblicos. Eso es lo que me mueve a mí a orar cada día. Eso es lo que me mueve a mí a alejarme del pecado y a agarrarme fuerte del Señor para que Satanás no me tumbe. Porque necesito a Cristo, si no me tumba Satanás, porque yo solo no puedo. Pero hay quienes le ahorran el trabajo a Satanás, que Satanás no tiene que tumbarlos, porque cuando Satanás viene a tumbarlos, ellos mismos se tiran.
¿Me oye? O ANSA el sábado que viene. A lo mejor no lleguemos al sábado. Le estoy hablando en serio, amado hermano. Yo voy a la Biblia y la abro, y cuando leo, mi corazón se inunda de gozo y digo, Señor, tú puedes venir hoy. Lo veo en tu palabra. Cada día es un día menos, porque estamos en cuenta regresiva, hermanos. Así que deje de estar llorando todo el tiempo por las trivialidades de la vida. Deje de ser tan egoísta, que usted no es el protagonista de la historia. Todos sufrimos en algún momento. Todos nos enfermamos en algún momento. Todos hemos perdido un ser querido en algún momento. Todos no encontramos medicina y tampoco no encontramos alimento. Todos estamos enfrentando los mismos problemas. Así que deje de estarse quejando todo el tiempo y pobrecito yo, nadie me quiere. Y enfóquese en cumplir la gran comisión. Sea fiel, sea obediente. Cristo puede venir hoy. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por tu Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos defiendes. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra para crecer en tu Espíritu y para enseñar a los demás tu verdad. Padre, que tu Espíritu Santo nos pare con firmeza en tu verdad, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor Jesús, porque son tuyas. He aquí una iglesia dispuesta para servirte, una iglesia dispuesta a pelear la buena batalla, una iglesia dispuesta a enseñar tu verdad a este mundo perdido, sin importar el rechazo, la burla, la persecución. Estamos dispuestos, Señor, a hacer lo que tú nos has mandado, llevar tu palabra, Señor, hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles las cosas que tú nos has mandado. Y gracias, porque sabemos que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es cuando tú vengas, Señor. Amados hermanos, y pensando en esto, participemos todos del cuerpo de Cristo, porque Él se ofreció en sacrificio para salvarnos de nuestros pecados. Dice la Biblia que derramó su sangre, Él dio su vida, Él murió por nosotros. El Santo dio su vida por pecadores culpables para que tengan vida también. Participemos de la sangre de Cristo y démosle gracias a Él. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu sacrificio, por la salvación, por la vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplaudimos fuerte al Señor.